Según una entrevista que yo le hice a doña Rosario Ibarra de Piedra hace muchísimos años para Imevisión, que después publiqué en un libro que se llama Después de la letra a la palabra, en la Universidad Autónoma de Puebla, ella me dijo que tú fuiste el que la provocaste, promoviste, incitaste y llevaste al periodismo diciéndole: no, es muy sencillo, así como usted habla, escriba y va a ver que tiene mucho éxito. ¿Es cierto esto, Pepe? Absolutamente, y es de las pocas personas a las que se les puede decir eso. O sea, una persona que es excelente oradora, ¿no? Y que tenía una cultura, más allá de que no era una licenciatura, era una lectora voraz, era una declamadora de poesía, sobre todo de Rubén Darío, y yo le decía, porque ella estaba a punto de incursionar en el Universal, en la página editorial, que tal como ella hablaba en público y en sus entrevistas, podría traducirlo a palabras y escribirlo. Repito, no a cualquiera se le puede decir eso, ¿eh? Claro. Porque pues, mucha gente es buena oradora y mala escritora, y al revés, ¿no? Pero bueno, sí, acepto esa autoría intelectual, sobre todo porque yo empecé a tratar a doña Rosario desde el inicio de su lucha. Estábamos hablando de cuando estaba por fundar lo que fue el Comité Pro Defensa de presos perseguidos y exiliados políticos, me falta una palabra, allá en los años 70, la conocí junto con los padres de Arturo Gámez, el asalto del cuartel Madera. Así es. Conocí en la casa del ingeniero José Álvarez y Casa, que había sido mi jefe. Él me enseñó muchas cosas del periodismo a la vez, él a mí. Porque yo entré a los 20 años a trabajar a CENCOS, soy fundador de CENCOS. No sabía eso, Pepe. No sabía. Centro Nacional de Comunicación Social. Pero ya CENCOS en esa época no tenía la consigna cristianismo, sí, comunismo, ¿no? ¿O todavía? No. Ya había pasado esa época. Porque Pepe Álvarez y Casa me dijo en un viaje que hicimos fortuito que él había sido de los autores de esa consigna y que después cambió radicalmente. Justamente a Pepe Álvarez y Casa le pasó esta conversión de ser un católico conservador de derechas, ¿no? Uh-huh. Incluso perteneció a los conejos, me dijo él, aquellos que comandaba Jiménez Cantú, que fueron pues también agresivos como el Muro en la universidad, pero con el tiempo él se convirtió, él se hizo partidario, digamos, se puso del lado de la Iglesia de los Pobres de los cristianos por el socialismo, que por cierto él estuvo presente en Chile cuando se llevó a cabo esta reunión con Sergio Benzarceo, etcétera. Entonces estamos hablando de una persona que evolucionó de una derecha, como te confesó a ti, si estaba recalcitrante a una izquierda ultra progresista. Se fue hacia la izquierda, llegó a la fundación del Partido Mexicano de los Trabajadores y, vamos a decir, se puso del lado de las izquierdas en este país. Y por eso decías que tú entraste a los 20 años a CENCOS. Así es. Platícanos eso y luego ya regresamos con doña Rosario Ibarra. Estamos hablando de cuando empiezo yo a trabajar allí, es enero del 65, y digamos que quien me contrata no es Pepe directamente, sino el profesor Alejandro Avilés, que era mi director de la escuela. Ajá. Y siendo yo... De la escuela Carlos Septién García, siendo yo un estudiante que salía del primer año de la carrera, el profesor me escogió para que fuera su auxiliar ahí en la oficina de prensa del recién fundado, del Centro Nacional de Comunicación Social, que tenía un departamento de cine, uno de teatro, uno de prensa, uno de radio y televisión, ¿no? Y él era, el profesor Avilés, entre sus muchos trabajos de la época, era director de la Escuela de Periodismo, era director del semanario Mundo Mejor, era director de la Agencia Mexicana de Servicios Informativos, AMSI, y también lo nombraron director de prensa de CENCOS, pues no le daba tiempo, entonces necesitaba alguien que le ayudara y ese alguien fui yo. Bueno, y entonces empiezas a ver a doña Rosario, pero tú tienes
Yo he dicho, a lo mejor te vas a enojar, que ella tuvo 2 hijos muy cercanos, uno tú y otro Edgar Sánchez en los asuntos políticos. Yo dije, Pepe Rebeles fue casi su hijo porque andaba con ella para arriba y para abajo. ¿Es así, Pepe? Eso me decían en Proceso, porque la entrevisté muchas veces, y vamos a decir que Proceso le dio mucha voz a doña Rosario, Sí. y entonces el autor de esas notas era yo. Estuve releyendo hace poco 172 páginas de información sobre doña Rosario, y las notas de la época, hasta el 83, 84, son mías. Ya después otros compañeros la entrevistaron bastante bien y todo. Pues Nacho Ramírez, Miguel Cabildo, Manuel Robles, en fin, Raúl Monge. Pero a mí me tocó esa primera época que me pareció pues el despegue de un personaje que se convirtió en un ícono de las luchas sociales. Estamos hablando de cuando no se hablaba de los desaparecidos. Exacto. Cuando, de hecho, tampoco había organizaciones civiles fuera de las eclesiásticas, y obviamente la de Rosario no tenía nada que ver con la iglesia. Bueno, y la veías tú frecuentemente, aparte de entrevistarla para darle algunos consejos periodísticos, amistosos y demás. Incluso tú me llevaste a un departamento, cuando yo hice esta entrevista que mencioné al principio, a las calles de Monterrey, donde vivía ella en un departamento muy pequeñito, pero con mucha singularidad. Correcto, era la calle de Medellín, cerca del viaducto. Medellín. Exacto. Y luego ella se cambió a la Condesa, donde le rentaron muy barato un departamento más grande, en lo que eran los edificios Condesa, exactamente, ¿no? Entonces ahí fue vecina, vamos a decir, de Natalia Toledo y algunos personajes del cine y de la cultura. Entonces, sí la veía yo con mucha frecuencia, y puedo decir que casi nunca repetía una plática y una anécdota. No era repetitiva, tenía una riqueza de anécdotas y una memoria privilegiada realmente, que se acordaba de cada uno de los 500 y tantos casos que llegó a manejar lo que después se llamó Comité Eureka. Se sabía la fecha, el lugar, los parientes, familiares que habían sido objeto víctimas de desaparición forzada, y eso era muy admirable. También tenía una lucha internacional bastante relevante, porque fue varias veces a Naciones Unidas, fue a Amnistía Internacional, una vez prolongó una huelga de hambre que tenía en el Palacio Legislativo, se llevó la huelga de hambre a Costa Rica, una reunión. En fin, ella llevó testigos que fueron mexicanos desaparecidos, como Mario Álvaro Cartagena López, el Guaymas, recién fallecido. Fallecido hace poco. Toño Hernández, que fue un desaparecido guerrerense y que fue a testificar incluso a Canadá cuando un militar mexicano pidió asilo y se lo concedieron en Canadá. ¿Y por qué pidió asilo ese militar? Zacarías Osorio Cruz es el militar que ingresó a fusileros paracaidistas en el campo militar número 1, porque le gustaba echarse desde los aviones, pero ya estando ahí no solo era bueno para lanzarse desde los aviones, también resultó muy bueno manejo de armas. Entonces lo escogieron para un grupo muy, muy especial, muy selecto, que dependía, por cierto, del general José Hernández Toledo, aquel en Tlatelolco, y que invadió la Nicolaita y Sonora, varias otras, ¿no? Bueno, ¿cuál era el trabajo de él? Ir bajo órdenes de los generales por paquetes, entre comillas, que eran personas cubiertas de la cabeza, maniatadas, ¿no?
de tal manera que no sabían ni a quién traían, y las traían al campo militar número 1 siempre. Con el tiempo les daban la orden de sacar los paquetes 2, 3, 5, digamos por número, no por nombre, para llevarlos al campo militar, que es un campo de tiro de San Miguel de los Jagüeyes, acá rumbo a Tepeji del Río, o a San Juan Teotihuacán, en donde simplemente los fusilaban. ¿Cuántos? Bueno, él fue testigo y le tocó el traslado pues de cerca de 100. Estamos hablando de algo muy, muy, muy grueso que no sea... Yo creo que, espero que se investigue ahora con la nueva Comisión Nacional de búsqueda de memoria y de reparación y no repetición, que es decretada por el presidente de la República apenas el año pasado. Oye, ¿y tú qué le platicabas a ella y ella qué te platicaba a ti? La señora Rosario Ibarra de Piedra, contigo, que fuiste un testigo privilegiado. Has dicho cosas que en esa entrevista, porque yo dije, pues, ¿cómo voy a entrevistar a Rosario? ¿De qué le voy a preguntar? Entonces le pregunté de periodismo y me citó a Rubén Darío y me citó a un periodista español que decía hay que decir siempre la verdad, aunque después en el editorial, si tú eres de derecha, digas lo contrario, pero si la verdad es que el gobierno está matando gente, hay que decirlo. En fin, me dio varias lecciones de periodismo a mí mismo. ¿Qué platicabas tú con ella? Bueno, hablábamos, ella no era monotemática, pero digamos que el tema preferencial de nuestras pláticas pues era la lucha por los desaparecidos, ¿no? Y de qué es lo que había ocurrido con algunos de ellos. Yo pude intervenir para que algunos salvaran la vida. El propio Toño Hernández, que te mencionaba hace rato, yo publiqué cuando lo secuestraron y lo desaparecieron la primera vez. Luego salió libre. También al Guaymas me tocó ir por él con doña Rosario en un Volkswagen, fuimos por él al reclusorio norte cuando la amnistía de José López Portillo. Digamos, me tocó trabajar el tema de otro ex guerrillero de Chihuahua que lo sacaron de la cárcel y lo echaron del país sin documentos, que ahí anda, Rigoberto. Entonces, sí me tocó estar muy cerca, recibir las informaciones de primera mano, pero también, digamos, fuimos cómplices, vamos a decir. Colaborar, sí. Sí, compañeros, el mismo fin. Un procurador de ingrata memoria, que era Óscar Flores Sánchez, había sido de Chihuahua. gobernador de Chihuahua, y le tocó reprimir al movimiento guerrillero que también ahí surgió cuando aquel triple asalto a 3 instituciones bancarias y la muerte de Diego Lucero, la participación de Marco Rascón en esos asaltos, ¿no? Todo eso lo hice, pues, digamos, durante mi relación con doña Rosario. Lo de Chihuahua no, porque eso fue en el 72, pero de todas maneras, 15 de enero del 72. Pero muchas de las informaciones y reportajes que yo pude hacer, te decía lo de Óscar Flores Sánchez, él le hace una contestación a Amnistía Internacional en 1979, en donde miente abiertamente, es decir, mata en el papel a varios exguerrilleros que, según él, los mataron sus compañeros, cuando fueron vistos posteriormente, por ejemplo. Entonces, con ayuda de doña Rosario, le contestamos y está publicada esa respuesta en proceso. Yo estaba entonces ahí. Ella, acabo de leer que Elena Poniatowska la conoció cuando doña Rosario protestaba, estaba en una marcha por el nombramiento de Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España, de José López Portillo. O sea, estuviste tú ahí, ¿no? Estuviste en Relaciones Exteriores. También estuve ahí coincidimos, pero ahí no nos conocimos. No nos conocimos. Molestó el bojón. Un poquito después. Entonces, de hecho, cuando me conoció, cuando yo la conocí, nos conocimos los dos, ella primero dijo una cosa muy hermosa, dice, no, fue amor a primera vista, o sea, siempre nos llevamos bien, ¿sí? Y segundo, ella dice que pensaba que yo era un señor mayor, yo era un chavo todavía. Por lo que escribía. Un señor mayor porque que escribía yo con mucha seriedad mis temas, y yo había publicado el primer desaparecido de la lista de su comité. Sí. ¿Quién fue? Fue 18 de mayo de 1969. Como 8 años faltaban para la fundación del comité. Oye, y aparte
de declamar muy bien, que dicen algunos, bailaba, cantaba, hacía todo lo que las personas normales, porque a veces estos ídolos se ven como fuera del mundo. Claro, y ella solía decir en público, delante de los demás familiares desaparecidos y después la Fundación Hijos con los hijos de los desaparecidos, Sí. como Pavel, como Tania, hijos de Sara Hernández. Ella decía, no nos van a amargar, o sea, no nos van a quitar la felicidad. No, nunca nos van a amargar. Exigimos justicia, pero no estamos amargados. Tampoco queremos venganza, queremos justicia. Y estamos reclamando la aparición con vida de nuestros desaparecidos. Ella se molestó mucho con la FEMOSP, la fiscalía que se fundó en tiempos de Vicente Ignacio Carrillo Prieto. Con Ignacio Carrillo Prieto, la Fiscalía de Delitos del Pasado, para abreviar, porque era larguísimo nombre. ¿Por qué se molestó? Decía doña Rosario que era la Fiscalía del larguísimo nombre y nulos resultados. Se molestó porque decía que parecía que no más andaba buscando muertos, no estaba buscando a desaparecidos en vida. Y ella se preciaba de haber logrado regresar a la vida normal, a salir de un encierro clandestino, pues a varias decenas de mexicanos que habían estado desaparecidos. Fueron desaparecidos temporales y logró que aparecieran, porque ella se iba con una grabadora, una videocasetera o el puro cassette, y adentro le prestaba una reproductora y ponía las canciones que su hijo Jesús prefería, o sea, las que le gustaban. Me acuerdo las Isabeles, el Sauce y la Palma, y las ponía a todo volumen ahí en la cárcel militar. Se hacía pasar como pariente de un desertor del ejército y así entraba a la cárcel y reproducía las canciones para que su hijo, si lo escuchaba, si estaba ahí en la cárcel, supiera que ella ya lo andaba buscando. Ella había llegado. Una última cosa, Pepe. En su funeral, su hija dijo que el gobierno de López Obrador está pendiente de regresarle la medalla Belisario Domínguez como ella quería. ¿Tú qué opinas? Bueno, sí, ella en efecto no rechazó la medalla, sino se la remitió al presidente, diciéndole, devuélvemela cuando resuelva el tema de los desaparecidos. Así es. Y como no ha ocurrido, pues es un pendiente de este gobierno, ¿no? Como ha sido un pendiente de varios otros, solamente que en el pasado no hubo un solo gobierno, bueno, el de Fox, pero ese mismo presidente hizo desaparecer la FEMOSP. Yo decía que no le tocaba a un gobierno de derecha defender a los izquierdistas que se fueron a la guerrilla, ¿no? Y se lo dije a Carrillo Prieto. Me preguntó, oye, ¿qué opinas de mi posición? Le digo, pues me parece que estás en el peor de los mundos posibles, porque si haces bien las cosas te van a sacar de ahí y te van a acusar. Y si las haces mal, pues vas a pasar a la historia como alguien que no hizo lo que debe hacer. Y al final, pues sí, salió muy mal. Pero a lo que voy es que ella no le gustaba que él anduviera buscando muertos y no a desaparecidos en vida, y que no hizo bien su trabajo y está acusado de corrupción. En fin, es largo de explicar. Pues te agradecemos mucho. Hay todavía muchísimas cosas que quisiéramos preguntarte, pero el tiempo, como siempre, es implacable. Te mandamos un gran abrazo, José Reveles, y gracias por esta conversación y el recuerdo de esta ilustre señora Rosario Ibarra de Piedra. El agradecido soy yo. Buenas tardes. Mujeres